buen día, estimados amigos y hermanos. Les envío un cordial saludo, esperando que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. En este espacio en donde meditamos acerca de la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo el libro de Jeremías en el versículo 34. Vamos a leer desde el versículo 1, que dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército, todos los reinos de la tierra, bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades. Es decir, que el pueblo de Israel, Jerusalén, estaban sitiados por el enemigo. Estaban sitiados y estaban siendo atacados, no solamente por Babilonia, sino por todos los pueblos que Babilonia tenía por su gran influencia en este tiempo. En el versículo 2 dice: esto ha dicho Jehová, Dios de Israel: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile que así ha dicho Jehová: yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, el cual la entregará al fuego. Es decir, en este caso Jeremías estaba advirtiendo a Sedequías que efectivamente, en este caso, Babilonia iba a tener éxito en conquistar, en este caso, a Jerusalén, a Israel, y que eso había sido decisión de Dios, permitir de que Babilonia conquistara al pueblo de Israel. En el versículo 3: y tú no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en tu mano y en su mano serás entregado. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, que te habla cara a cara, y entrarás en Babilonia. Y en este caso Jeremías le estaba advirtiendo que él también sería apresado por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que él también sería apresado igual que todos, o que la gran mayoría de los israelitas en este tiempo. En este caso continúa diciendo: con todo, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá, porque así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán diciendo: ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Entonces, en este caso podemos ver aquí la misericordia de Dios para el rey de Israel, ¿verdad? Podemos ver la misericordia de Dios de que en este tiempo, recordemos que cuando se apresaba a un rey en una nación enemiga, lo que se hacía era matarlo inmediatamente. Eso como muestra del poderío de una nación contra otra. Eso era lo que generalmente se hacía en este tiempo. Y Sedequías lo sabía. Pero en este caso Jeremías le está diciendo que eso no iba a pasar con él. Que efectivamente iba a ser apresado por el rey de Babilonia, pero que no iba a morir a espada, sino que él iba a morir en paz. No iba a ser torturado, ni tampoco iba a pasar penuria, sino que él iba a morir en paz. Entonces,
a pesar de la desobediencia que hemos visto que el pueblo y este rey mostraron a Dios, Dios no se comportó de la misma manera, sino que Dios mostró su misericordia al rey, en este caso de Israel. Y continúa diciendo: habló pues el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado. Esto aún no había pasado. Era un mensaje que Dios le estaba mandando a Sedequías, y dentro del contexto en donde estaba atravesando, es un mensaje que muestra la misericordia de Dios, y también es un mensaje de alguna manera que mostraba también la preocupación de Dios por su pueblo. Recordemos que en versículos anteriores, específicamente en el capítulo 30, nosotros vemos las promesas que Dios tenía para el pueblo de Israel, ¿verdad? Sabemos de que este no era el fin, no era así como iba a quedar Israel al final. Dios lo que quería era ayudar al pueblo de Dios a que creciera, a que mejorara, a que cambiaran esa actitud, lo cual no había sucedido todas las veces que Dios había hablado con ellos. Recordemos que Dios habló con ellos a través de profetas muchas veces. Y Dios les dijo de que ellos no estaban actuando bien, de que ellos se habían entregado a dioses extraños, se habían entregado a tradiciones terribles, se habían entregado a costumbres que eran completamente contrarias a lo que Dios quería para ellos. Costumbres que hasta en estos días nosotros podríamos decir: wow, ¿cómo es que una persona puede llegar a hacer cosas tan tremendas, tan desagradables, hasta para una persona de hoy, hasta una persona que lo escucha hoy en día? Y eran cosas que en ese tiempo se practicaban y que definitivamente ni en ese tiempo ni hoy son cosas que a Dios le agrada, o son cosas que son aprobadas. Entonces Dios quería que ellos se alejaran de todo eso, porque al final todas esas costumbres iban a terminar destruyéndolos, como destruyeron a todas esas naciones. Si nosotros pensamos en naciones como Babilonia o como Roma, estas naciones fueron destruidas por su propia maldad. Y Dios no quería que eso sucediera con su pueblo, porque al final eso es lo que iba a pasar. Lo que Dios hizo en ese tiempo fue cambiar completamente el rumbo de su nación, del pueblo que Él había escogido, de alguna manera corregirlos para que ellos cambiaran su actitud, para que ellos cambiaran su manera de hacer las cosas y regresaran posteriormente a Jerusalén, a su nación, con una actitud completamente diferente, con un corazón nuevo, con un corazón sensible a lo que Dios quería hablarles. Y eso fue lo que pasó al final, ¿verdad? Porque Dios siempre dijo que eso era un tiempo, que no iba a ser algo que iba a durar para siempre. Nosotros en algunos momentos de nuestra vida también podemos haber pasado tiempos difíciles. También, y muchas personas en este momento
también deben estar pasando momentos muy difíciles, ¿no? Y otras personas tal vez se identifiquen con este rey más que con Jeremías, ¿no? Pero recordemos que la misericordia de Dios siempre está presente. Recordemos que Dios está ahí, esperando que nosotros nos acerquemos a Él, esperando a que nosotros pidamos a Dios que nos dé sabiduría para actuar y que nos ayude. Al final, cuando Jesús vino a este mundo, nos recordó que Dios es misericordioso y nos mostró la verdadera personalidad de Dios a través del comportamiento de Jesús, cosa que tal vez para las personas que vivían en este tiempo no era aceptable. Y era de esta forma, ya que las personas que se acercaban a Jesús justamente eran estas personas que no eran aceptadas por la gente de ese tiempo, porque estaban cometiendo cosas terribles delante de Dios y delante de la sociedad. Sin embargo, Jesús los aceptaba. Y por eso, y por muchas otras razones, otras personas no creían en Él, porque lo veían continuamente hablar con personas que estaban completamente lejos de la misericordia, entre comillas, de Dios, completamente lejos porque actuaban contrario a los mandamientos de Dios y contrario a los mandamientos de la sociedad. Sin embargo, muchas veces hemos olvidado esto en este tiempo, que la misericordia de Dios continúa siendo la misma. Es decir, Dios, si bien es cierto, Dios corrige a las personas, Dios nunca las deja desamparadas, ¿no? Es decir, los oídos de Dios siempre están ahí. La misericordia de Dios siempre está presente, está a una oración de distancia, ¿no? Dios está a una oración de distancia. Y es importante tener eso presente porque muchas veces podemos fallar y pensar de que como ya hemos fallado, entonces ya no es necesario acercarnos a Dios porque Dios nos va a desechar o Dios no nos va a recibir. O tantas veces hemos cometido lo mismo que no va a ser escuchada nuestra oración. Y no tomamos en cuenta que la misericordia de Dios dura para siempre. Y eso lo dice la palabra de Dios. Sus misericordias son nuevas cada día, ¿no? Entonces, esa misericordia de Dios se da para este rey en este tiempo. Hubiera sido mejor que el pueblo de Israel escuchara en su momento y cambiara de actitud. Sí, definitivamente hubiera sido mejor. Tal vez no hubiera sucedido todo esto y no hubieran pasado todas estas cosas si es que hubieran aceptado la palabra de Dios y hubieran cambiado su actitud, ¿sí? Pero no sucedió así. Y la Biblia nos lo muestra de esa forma, nos muestra cómo sucedieron las cosas. Y justamente nos lo muestra para que nosotros podamos actuar de una manera distinta a como estas personas actuaron en este tiempo, ¿sí? Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Si nosotros escuchamos la voz de Dios a través de la Biblia, ¿cómo es nuestra actitud? Nuestra actitud es una actitud de gracias Señor por lo que me estás hablando, o es una actitud no quiero escuchar, ¿no? Entonces
es importante revisar cuál es nuestra actitud en cuando estamos recibiendo la palabra de Dios a través de la Biblia. Porque Dios nos habla, y no solamente a través de la Biblia, también a través de tal vez amigos, tal vez familia, que definitivamente quieren lo mejor para nosotros y nos hablan considerando que quieren lo mejor para nosotros, ¿no? Y a veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos de actuar conforme a lo que Dios nos dice y nos olvidamos de actuar conforme a lo que el sentido común nos dice, ¿verdad? Y hay preguntas muy simples que podríamos hacernos para saber si nuestras actitudes son correctas. Una de ellas es lo que les acabo de mencionar. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Otra de las preguntas que podríamos hacernos es, ¿lo que yo estoy haciendo quisiera que mis hijos lo hagan? ¿Lo que yo estoy practicando yo quisiera que también lo hagan mi familia o mis seres queridos? Eso es una pregunta. Si la respuesta es sí, entonces es algo que puede ser bueno, ¿no? Y si la respuesta es no, definitivamente debemos de pensar y reevaluar qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y si eso realmente nos favorece. Por otro lado, otra pregunta que podríamos hacernos para saber si nuestra actitud o nuestras acciones son adecuadas es: ¿me gustaría que me traten como yo estoy tratando a otra persona? ¿O me gustaría que me hagan esto que yo estoy haciendo a otros? Eso es otra pregunta que, digamos, podría hacerme, y de hecho deberíamos hacernos constantemente para saber si nuestras actitudes y nuestras acciones son las correctas. Porque a veces no nos damos cuenta y necesitamos reflexionar para saber si es que lo que estamos haciendo realmente es algo positivo o no es algo positivo. Y si revisamos los mandamientos de Dios, que al final son los mismos mandamientos de este pueblo, que han permanecido a lo largo del tiempo y nos han llegado a nosotros, si revisamos los mandamientos, todos los mandamientos tienen que ver con tener una buena relación con Dios y con las personas, y con nuestro entorno, con el entorno en donde vivimos. Todos los mandamientos tienen que ver con eso. Y Dios nos dice, si nosotros tomamos en consideración el consejo de Dios para nuestra vida, vamos a tener una salud tanto espiritual como física. Porque el hecho de tener una salud espiritual a través de una buena relación con Dios nos va a hacer tener una buena salud física. Porque cuando nosotros revisamos, en este caso, el capítulo 30 de Jeremías, ¿qué es lo que le promete Dios al pueblo de Israel? Le dice que cuando ellos regresen, Dios les va a proporcionar salud, les va a proporcionar curación, les va a dar prosperidad, les va a dar honra, protección y les va a dar provisión divina. Es decir, Dios está prometiendo todas esas cosas cuando ellos vuelvan. ¿Por qué? Porque iban a volver con un corazón diferente. Iban a volver con un corazón que cuando escuche la palabra de Dios, que cuando haga, o reciba el consejo de Dios, ellos respondan con una actitud positiva. Y esta buena relación con Dios
provoca una salud espiritual. Y si tenemos una salud espiritual, vamos a tener una buena salud mental y también una buena salud física. Porque al final todo lo define nuestro ser interior. Todo lo define cómo estamos nosotros interiormente. Si estamos abatidos, si estamos desanimados, si estamos tristes, definitivamente eso se va a trasladar a nuestro cuerpo. Y cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, esta buena relación con Dios hace que fácilmente podamos salir de la frustración, podamos salir de la angustia, podamos meditar, orar a Dios, y eso nos trae mucha paz. Y eso quita quita todo sentimiento y todo pensamiento fatalista, todo pensamiento contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Y eso nos ayuda en todo sentido, tanto personal como en un sentido familiar y en todas las relaciones que podamos tener. Entonces, ya para terminar, yo quisiera que podamos justamente hacer estas reflexiones, ¿no?, internas, y podamos seguir leyendo la Biblia y podamos seguir aprendiendo acerca de la voluntad de Dios, porque recordemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que les envío muchos saludos y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.